Amigos, y tras todo este recuento que hemos hecho del caso de Nicolás Maduro y Cilia Flores, su esposa, hoy detenidos en una cárcel de máxima seguridad en Brooklyn, Estados Unidos, para conocer una serie de imputaciones que pesan contra ellos. Hoy hubo una primera audiencia. Evaluemos otros puntos que están sobre la mesa, que están en el debate en grupos de WhatsApp, que están en el debate en las redes sociales. Por eso me place muchísimo recibir esta noche en esta emisión estelar de Telenoticias al doctor Pascal Peña Pérez, abogado, especialista en Derecho Internacional, profesor de Yuri, que andaba por acá, le asesoró en su tesis y todo. La hizo bien, ¿no? Muy bien. Muy bien, muy bien. Con A. Bienvenido. Gracias, el placer Gracias es por mío. acompañarnos. Comencemos primero lo primero. ¿Es legal lo que hizo Estados Unidos en Venezuela? ¿Es legítimo invadir a otro país y extraer a un presidente? Aquí hay que ver las cosas desde dos perspectivas. Evidentemente la primera es la perspectiva nacional. Estados Unidos, conforme su legislación, tiene la posibilidad ante una acusación formal en su sistema jurídico, pues perseguir a sus criminales, a lo que entienden criminales. Ahora, ¿esto se extiende a otros territorios? La respuesta es no. Es legítimo, y aquí viene la pregunta, de intervenir a un Estado conforme la Carta de Naciones Unidas, siendo esto completamente objetivo. La Carta de Naciones Unidas en su artículo 2 hace referencia muy clara al principio de no intervención, respeto de soberanía. Y por supuesto, implica esto que no podría ser posible sin una autorización previa del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, una actuación en un territorio distinto al de Estados Unidos, por supuesto. Claro. Bueno, y me imagino que si tiene la anuencia del país receptora, o sea, el que va a buscar, sí pudiera intervenir, lo que no puede hacerlo unilateralmente. Así es, así es. Algo parecido a lo que hemos visto con Haití, donde Haití suplicó en su momento, desde su estructura gubernamental, por ayuda. Ahora, el problema está en que Venezuela no ha tenido una estructura gubernamental reconocida, legítima ante la comunidad internacional que pudiera, pues, apelar a esta ayuda. Ahora, Nicolás Maduro, al margen del debate de su legitimidad o no, si mi querida amiga Miralba Ruiz me está viendo, ya usted sabe, porque hemos tenido un debate hoy, yo volando para acá, tremendo, si Maduro es presidente o no, dictador o no, por las elecciones del 2024, donde supuestamente había ganado Edmundo González y María Corina, y no Maduro, y que él al final se quedó y no mostró los números, pero al final un grupo de países lo reconoció, otro grupo no lo reconoció, entre ellos República Dominicana. De todas formas, al margen de ese debate, era un presidente, él hoy lo dijo ante el juez, Así es. yo soy el presidente de Venezuela y a mí me han sustraído del país, me han sacado del país. Se convierte en el primer presidente en funciones que es extraído de su territorio para ser juzgado por la justicia de un segundo país. ¿Es eso posible o válido? Qué buena la pregunta, porque eso permite nosotros remontarnos al caso de Noriega y Panamá, donde muchos quieren hacer un símil y de hecho confunden las dos figuras. Noriega en el 89 no era presidente. Noriega era básicamente un dictador. Cuando hablo de dictador era porque ya se habían realizado elecciones, ya había un presidente, si bien un presidente tal vez puesto por él, pero un presidente. En el caso ahora, en el caso que estamos viviendo de Venezuela, el tema es distinto. Hay un presidente donde ese presidente, si bien no ha sido reconocido por todos los estados, está en principio protegido por instrumentos internacionales. Y ahí viene el criterio de inmunidades y privilegios. Y este tema es muy importante porque hubo un caso en el año 2001 entre la República del Congo y Bélgica, donde se persiguió y hubo un proceso muy parecido de extracción contra un funcionario de parte de Bélgica en la República del Congo, y Bélgica dijo, mira, aún esta persona no esté formalmente en funciones, no puede ser considerado como una persona con los privilegios correspondientes. Esto quiere decir que
En el caso de Noriega, a Noriega no se le podía aplicar los temas de privilegio e inmunidad de los tratados. Maduro sí, en principio, y ya hoy, de hecho, lo alegó, y va a ser uno de los temas más importantes a discutir. Es un presidente en funciones, la primera vez que se ve un presidente en funciones, legítimo o no, como decía, vamos a dejar esta discusión para otro día, legítimo o no, pero en principio está protegido por el derecho internacional. Ese puede ser un argumento que tenga su abogado, por cierto, el abogado de Julian Assange, que le acompañó y que terminó negociando con la justicia en Estados Unidos para su regreso y vivir ahí. Y que pueden haber eso puede generar tal vez indicios de nosotros pensar qué es lo que podría ser Maduro durante el proceso. En el decursar claro. de su proceso. Ahora, ¿pudiera ser este un argumento al que pudiera aferrarse su equipo de abogados y su abogado para defenderlo en una primera etapa? Porque me imagino que habrá que comenzar por ahí. Claro. Primero, espérense, no podemos seguir el juicio cuando hay leyes y convenios internacionales que protegen a este individuo como presidente. ¿Llevaría incluso eso a que le dieran libertad bajo fianza y saliera? Hay dos cosas ahí a considerar. La primera es el abogado de Maduro renunció a la posibilidad, que es una facultad, de hacer la solicitud de salir bajo fianza. Es decir, él no va a salir bajo fianza porque así lo ha decidido. Lo otro es, sí, seguramente va a ser uno de los argumentos esenciales, por lo menos en la primera etapa del proceso. Ahora, yo puedo claramente predecir que el juez no va a acoger el argumento, porque toda la acusación está fundamentada en un proceso interno de narcotráfico, de narcoterrorismo a lo interno. Por tanto, no está fundamentado en las disposiciones de tratados internacionales, sino en la legislación federal de los Estados Unidos. Ya. Hay que también, porque en medio de este debate se ha comparado, por ejemplo, este caso con Saddam Hussein cuando la invasión. No es lo mismo, incluso Saddam Hussein, aun cuando fue derrocado por una fuerza extranjera, terminó siendo apresado en territorio iraquí y sometido a la justicia iraquí. No es que lo llevaron a Estados Unidos para juzgarlo allá, ni lo ahorcaron en Estados Unidos, fue en Irak. Estamos claros de eso. Hablemos un poquito de los dos abogados que van a llevar el caso. Yo pensaba originalmente, como están en el mismo expediente, que un solo abogado o un equipo de abogados llevaría el expediente. Y hablo de expediente porque hay otros más imputados que no fueron extraídos en este operativo, pero que en algún momento sabrá Dios cómo concluye esto. Pero que tanto Cilia Flores como Nicolás Maduro iban a tener un equipo de abogados en conjunto y ambos se iban a defender de esa manera. Sin embargo, escogieron cada uno sus abogados independientes. A mí me parece que es, desde la perspectiva jurídica, es lo correcto. De hecho, los abogados, eso es lo que hacemos en los procesos aquí y en Pekín, aquí en Estados Unidos, separar la defensa. ¿Por qué? Porque las imputaciones de Nicolás Maduro son, de hecho, en la acusación y en la redacción se ven distintas. Entonces, fíjate cómo en el caso de Nicolás Maduro tenemos este abogado, un abogado que, como ya dabas el prontuario, ¿verdad? Es un abogado con bastante experiencia y que ha tenido la posibilidad incluso de negociar procesos en defensa de acusados por el propio Estado. Es decir, algo muy parecido. Recordemos solo que el caso de Julian Assange fue una filtración de información declarada de seguridad nacional y que se asiló por años en una embajada, luego fue extraído y pues juzgado. En el caso de Cilia, el abogado, según su perfil, es un abogado bastante interesante. Donnelly. Así es, y bastante interesante justamente por eso, por el perfil, porque es una persona que ha tenido, además de que perteneció al Ministerio Público, ¿verdad? A la Fiscalía. A la Fiscalía, ha podido solventar procesos que tienen que ver con temas de dinero y ese tipo de cosas. Entonces, esto es interesante porque, como tú bien ya mencionabas ahorita, hay otros acusados que aún no han sido procesados, que se encuentran en la acusación y que tal vez parte de este proceso será eso, buscar información, negociar y lograr que eventualmente
otro tipo de acusados se presenten al proceso. ¿Cuánto calcula usted que dure este juicio a Maduro y Cilia Flores? Mira, a mí me encanta el tema de los cálculos. Te digo por qué. Ajá. Porque yo fui uno de los pocos, y creo que lo hicimos en nuestros programas, Ajá. que vaticinaba que la situación con Maduro iba a concluir previo al año 2025. Me equivoqué por 3 días. Sí. 3 días, vale resaltar, enero 3, en enero 3 fue que se entregó también el Noriega. Noriega. Entonces, Y un paréntesis, fue en enero, ahora lo de Maduro, porque las condiciones del tiempo no permitieron hacer la Exactamente. operación antes, que estaba aprobada incluso desde inicio de diciembre. así es, así es. Yo creo que un año, año y medio, nosotros estaríamos viendo la culminación de este proceso. Año, año y medio. Dependiendo, por supuesto, de cómo Maduro y Cilia Flores pues decidan llevar toda su estrategia. Y con esto me refiero a la entrega o no de información valiosa para la búsqueda, por supuesto, y tal vez incluso la negociación de lo que podrían ser amnistías, tal vez para parte de su séquito. Ahora, la norma en Estados Unidos, y eso ha sido un tema que se ha debatido bastante, es bueno, que se negocia con el imputado a cambio de información, cosa que aquí hemos visto que a veces se trata con ciertas delaciones, etcétera, y allá se le recorta el tiempo o algo. Pero tú tienes que declararte ante el juez que eres culpable de los cargos que se te imputan. Hoy Nicolás Maduro dijo que era inocente. Mira, yo necesito, y ahí hay una diferencia entre lo que los medios han publicado. Ajá. ¿Por qué? Porque una cosa es not guilty Sí. y otra es innocent. Es decir, me Claro. declaro inocente. Una cosa es no culpable y otra es inocente. Sí. Te confieso que lo que he visto en los medios, porque todavía no tengo más información, es el not guilty, que no es que soy inocente, es que no soy culpable. Exacto. Y en eso de not guilty es un rejuego que permite tener esa posibilidad de negociar. No me estoy declarando, de hecho el proceso de inocencia podría ser todavía más complejo, el not guilty podría llevar incluso a una negociación como lo que estamos hablando. Ya. Si se le comprueban todos estos cargos a ambos, ¿de cuántos años estamos hablando? ¿De cuánto sería la condena? Y si se negocia, ¿en cuánto quedaría? Mira, la pregunta es interesante porque estaríamos hablando de más de 30 años. De prisión. Por supuesto, y sobre todo porque acuérdense que estamos hablando aquí de narcoterrorismo. Sí. Y a diferencia de lo que pasa con República Dominicana, en Estados Unidos hay acumulación de cargos. Sí. Entonces, por cada uno de esos cargos podríamos estar, insisto, hablando de 30 o 40 años. O sea que este señor podría literalmente pudrirse en la cárcel con 100 y tantos de años dentro de una cárcel estadounidense. En caso de que negocie, el proceso podría ser completamente diferente. Tal vez 5 o 10 años y tal vez incluso con la posibilidad de poder hacer uso de parte de sus bienes. Parte de sus bienes y de tal vez permitir que su familia, sobre todo en el caso de Cilia Flores y el hijo, puedan ser descargados. Parte de la negociación podría ser eso. Podría ser eso. O sea, es que algo similar a lo que hemos vivido acá, que, por ejemplo, han extraditado a territorio estadounidense a ciertas personas vinculadas con el narcotráfico, negocian allá y cuando regresan a sus propiedades o a ciertas cosas que tienen. Algunas de esas cosas, porque recuerda que ahora nosotros tenemos un proceso en la República Dominicana donde existe la posibilidad de que el Estado pues primero se le devuelva, lo estamos viendo con diversos procesos sin hacer mención, se le devuelvan fondos, pero también que como parte de la negociación no se le quite todo, sino que algo se le deje. Y eso es parte incluso de lo que se discutieron durante estos meses, cuánto se le iba a dejar. Y de hecho, en alguna ocasión se hizo mención que a Maduro había solicitado que se le dejaran $200 millones por un lado, casas por un lado y por otro, pero evidentemente Estados Unidos no estuvo de acuerdo con esa propuesta. ¿Usted cree que fue traicionado Nicolás Maduro? Yo creo que sí. Yo creo que según las informaciones que se han vertido, todo como se realizó, a dónde estuvo, fue dado por alguien de su círculo. Y sin lugar a dudas hay que determinar ahí quién fue, quién tuvo esa capacidad de hacerlo. Y yo estoy seguro que quien lo hizo
se encuentra hoy como parte de la estructura gubernamental. Por cierto, el que Delcy Rodríguez asumiera como presidenta en funciones o algo por el estilo, porque no se habla de la destitución ni el abandono del poder de Nicolás Maduro. O sea, para ellos sigue existiendo como presidente y ella está como presidenta. Tiene otro apellido. Presidenta interina. De hecho, hoy en su juramentación hizo muchas referencias a este tema, sí, a que viene como interina porque en virtud de la situación dada al presidente Nicolás Maduro, etcétera, etcétera, etcétera. Fue una buena decisión que Trump o Marco Rubio, en este caso, según el propio Trump, negociara con Delcy Rodríguez. Bien hecho por ella aceptar continuar en el poder para garantizar una transición. Lo hará, traicionará a Estados Unidos, traicionará al chavismo a largo plazo. Vamos a ver, en primer lugar, yo creo que Delcy no tenía otra forma de actuar. Delcy, en un caso como este, tenía que hacerlo y ya Trump le dijo que o lo hace bien o lo hace bien, porque en palabras de Trump, del presidente Trump, podría irle peor que a Maduro. Señores, esto puede tener implicaciones muy importantes, porque peor que Maduro son otras cosas, ¿verdad? Segundo, y no menos importante, en el caso de Delcy, en el caso del régimen de Nicolás Maduro, del chavismo, existe la posibilidad de llevarse a una transición. La forma de hacerlo me parece que es justamente esta, o sea, no se puede generar una transición operativa, que esto es lo más importante, operativa, a través tal vez de una oposición en la cual se encuentra, tal vez, como lo ha expresado incluso el propio Marco Rubio, se encuentra su mayoría fuera del país. Entonces, por eso se necesita todavía la operatividad, se necesita el control de las Fuerzas Armadas y para esto entonces se deja Delcy con, evidentemente, el brazo operativo y ejecutor de Estados Unidos, que como sabemos este Consejo de Transición estará conformado, entre otros, por Pete Hegseth como secretario de Guerra y Marco Rubio como secretario de Estado. ¿No le llama la atención tanto silencio de Diosdado Cabello? Absolutamente. ¿Y por qué Diosdado Cabello está? Es uno, a diferencia de Delcy, a diferencia de Leopoldo López y otros, Padrino López, perdón, Diosdado Cabello está en la acusación. Sí. Entonces, fíjense que Diosdado dio declaraciones el primer día, el día 3. Diosdado Cabello no ha vuelto a hablar. No le es conveniente, no lo hará. ¿Y por qué? Salvo que sea tal vez autorizado por Estados Unidos o por la propia Delcy, ya sabemos lo que es capaz Estados Unidos de hacer. Y durante estos meses, porque esta transición y llevar a elecciones no se realizará en poco tiempo. Claro. Esta transición tomará tiempo y eventualmente podrá María Corina Machado, Edmundo González Urrutia, ser parte tal vez del tren gubernamental. Por último, comenzamos hablando de la legitimidad de la intervención de Estados Unidos, que según la Carta de las Naciones Unidas y todo, no es posible, salvo que tenga una autorización expresa del Consejo de Seguridad. Por eso, en un momento hubo cascos azules en Haití, pero fueron autorizados por el Consejo de Seguridad, o la propia misión que hoy está en Haití, también con aprobación del Consejo de Seguridad, bajo otros criterios, pero todo se filtra por ahí. Hoy se reunió el Consejo de Seguridad, ayer lo hizo la CELAC, etc. Hoy se reunió el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Todos hablaron, habló el embajador venezolano ante las Naciones Unidas. ¿Eso resolverá algo? ¿Es solamente para gritar y decir, se violó de nuevo la Carta de las Naciones Unidas, se violó la soberanía, pero no importa nada? Es una manera más de demostrar que el unilateralismo se impone y el multilateralismo ha quedado en el olvido. Yo creo que eso es el resultado precisamente de que las instituciones internacionales nacieron con cojas, tuertas, mancas, como queramos decirle. Las instituciones internacionales, en este caso Naciones Unidas, no tienen la capacidad jurídica para actuar
sobre todo cuando hay un miembro permanente. Yo creo que, y no quiero irme sin dejar de decir esto, yo creo que justamente lo que ha estado viviendo el pueblo venezolano y tal vez este aplauso masivo que estamos viendo de la población venezolana era un grito de auxilio. Un grito de auxilio ante la ineficiencia de las organizaciones internacionales, ante la imposibilidad de que a través de medios democráticos, elecciones 3 veces, la última, julio 2024, el pueblo trató de sacar al régimen. Su salvador ha sido Estados Unidos. Yo creo que Venezuela lo que está haciendo y la población lo que está haciendo es dándole un voto de confianza, y yo creo que ante una situación como esta, porque otros países no van a tomar una decisión contraria a la de Estados Unidos, salvo en estas conversaciones en foros multilaterales, tendremos que apoyar a Venezuela y tratar de llevar a el resultado que espera, que es una transición democrática y una prosperidad tanto política como económica de su país. Yo creo, apuntando a esto y con su licencia como profesor, que así como las Naciones Unidas fue el resultado de la Segunda Guerra Mundial, después de pasar por la Primera y de todo esto, la Carta de las Naciones, todo lo que sabemos. Y de la ineficiencia también de Sociedad de Naciones. De la Sociedad de Naciones, claro. Exacto. Y que terminara creando ese Consejo de Seguridad con un derecho al veto de uno de los miembros y por encima de la Asamblea, que es donde se reúne todo. O sea, una amalgama de cosas que distorsionaba al final. Yo creo que es el momento, si queremos que el mundo sobreviva a imperios, que se replantee en algún momento la esencia de las Naciones Unidas. Lo digo porque si bien un grupo de venezolanos ve hoy la salvación a través de Estados Unidos, no deja de ser preocupante, como decíamos al inicio, que un imperio, sea ruso contra Ucrania, sea chino contra Taiwán o sea estadounidense contra Venezuela, sean los salvadores y no el conjunto de naciones. Porque si no, mañana a cualquiera, a Estados Unidos, se le ocurre armarle un expediente al presidente actual o al que pasó por narcotráfico, porque pasó el narcotráfico por aquí, o no sé qué, o lo que fuere, por ciertos intereses con tierra rara, con lo que sea, y se meten y no pasa nada. Pero además ya lo vivimos. Somos el único país del hemisferio que ha tenido 2 intervenciones estadounidenses, la del 16 y 65. Entonces creo que si no le ponemos coto a esto, hoy podemos aplaudir lo de Venezuela y Estados Unidos, pero mañana, ¿quién me va a dar por la mano si aplaudo a Ucrania y a Rusia? O a China contra Taiwán, o Corea del Norte que se despierte y le entre a bombazo a Corea del Sur o a Japón. Entonces, reparemos en eso si queremos seguir viviendo en sociedad. De lo contrario, nos vamos a morir matándonos unos al otro. ¿Y de qué ha servido todo esto? ¿De qué ha servido? Bueno, pero será un tema para otro debate. Gracias al doctor Pascal Peña Pérez, abogado y especialista en Derecho Internacional, por acompañarnos en esta emisión estelar de Telenoticias.